Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Espero que se encuentren muy bien en esta tarde de sábado, hoy 4 de diciembre del 2021. Ya casi se acaba el año, tenemos que 2 semanas más de clase y poco a poco nos vamos preparando para descansar por lo menos unas 2 semanas. Espero que ya tengan listos sus exámenes finales o exámenes de midterm, como llaman aquí en los Estados Unidos. Algunos profesores hacen proyectos y si no tienen un examen y quieren hacer un proyecto y les interesa hacer un proyecto abierto, un proyecto en donde el estudiante puede demostrar lo que sabe sin que tengamos que imponerles algunas cosas, con mucho gusto contáctese conmigo porque yo tengo un proyecto que puedo compartir con ustedes que a veces he hecho y ha resultado muy interesante. Es un proyecto abierto. Muy bien, entonces hoy vamos a tener a una invitada muy especial. Vamos a hablar con otra autora. Es nuestra segunda autora. La semana pasada nosotros hablamos con la gran autora Adriana Ramírez, una profesora que vive en Canadá y que ha publicado varios libros para estudiantes de español. Hoy tenemos a otra gran escritora y es una escritora de la cual pues no les voy a contar mucho porque la vamos a entrevistar para que ella misma nos cuente acerca de su vida y nos cuente acerca de su obra. Entonces quiero invitar a la autora Verónica Moscoso. Entonces vamos a ver si aquí está Verónica para invitarla. Aquí está Verónica. Entonces la saludo y quiero invitarte, Verónica, para que nos acompañes. Ok. Entonces un segundo. Aquí está. Ya. Muy bien. Te he invitado, Verónica. A ver. Hola, Verónica. Hola, Diego. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Tú cómo estás? Muy bien, Verónica, y muchísimas gracias por aceptar la invitación para hablar contigo hoy. Yo Gracias sé por que invitarme. mucha gente te lee, muchos estudiantes en los Estados Unidos y me imagino que en Europa también te leen. Y pues súper interesante saber un poquito más de tu vida y saber más de tu obra. Entonces, bienvenida nuevamente. Le comentaba a nuestro público de hoy, en este momento tenemos 4 personas, pero después el video lo verán otras personas, que la semana pasada entrevistamos a Adriana Ramírez. Entonces, hoy te corresponde a ti. Así que primero vamos a empezar como con aspectos de tu vida y después poco a poco nos vamos metiendo como en la parte profesional para desembocar en la parte de la escritura y después de los futuros proyectos. ¿Te parece? Claro, dale. Muchísimas gracias. Ok, creo que mi volumen está un poquito bajo, lo voy a subir. Ok. Muy bien, Verónica. Entonces, cuéntanos, Verónica, ¿tú de dónde eres originalmente? Yo soy de Quito, Ecuador. Como Muy tú sabes, bien. Quito es la capital de Ecuador y es una ciudad que está en las faldas de un volcán activo. Oh, wow. De un volcán activo. ¿Qué De un volcán es volcán, ese? el Pichincha. El Pichincha. Ah, Wow. ¿Y últimamente ha tenido algún tipo de acción, de actividad, no. actividad? Hace unos 20 años botó ceniza y gas y la gente tuvo que poner, tapar las ventanas y quedarse en la casa y no salir, pero se portó bien el volcán porque solo no pasó de eso. Después tuvieron que recoger las cenizas que estaban por todas partes Claro, y ya, y no pasó nada. Pero a claro. veces hay fumarolas y todo, pero sí es muy chistoso que la capital está en las faldas del Pichincha, ¿no? Pero me acuerdo que también oí a Adriana que decía que ella se identifica mucho con las montañas. Y yo Ujú, también. Yo soy completamente andina. Yo claro, amo las montañas porque nací ahí, en las faldas de esta montaña y alrededor de Quito hay un montón de valles, entonces siempre es montañas por todas partes.
No, y me imagino que en tu mente siempre debe estar esa imagen imponente del volcán desde que se ve desde cualquier parte de Quito, ¿ah? Sí, y cuando voy a Quito me pasa algo súper chistoso que estoy en Quito y veo las montañas con las que crecí, pero me parecen extremadamente hermosas. Y entonces le comento a todo el mundo, le digo, qué lindas son las montañas, ¿no? Y todos me quedan viendo como, es igual que la nube, la casa, o como están ahí, viven ahí, les ven a las montañas todo el tiempo. Pero a mí me pasa esto que voy y me enamoro de las montañas y una vez que fui de paseo y, o sea, las carreteras están al lado de las montañas están ahí grandotas al lado tuyo, el precipicio está al lado de la carretera. Sí, Bueno, yo cerraba los ojos y en la noche veía montañas, montañas, montañas. O sea, realmente me impacta lo de las montañas. claro, y lo que pasa es que cuando uno vive en el extranjero, vuelve a apreciar todas esas cosas de una manera diferente. Y a mí me pasa lo mismo cuando voy a Colombia, quiero mantener los ojos abiertos todo el tiempo. Y muy bien, ¿y cómo fue esa vida en Quito? Yo he ido a Quito un par de veces, me encanta el Quito, el centro, la parte colonial, me gusta muchísimo. ¿Y cómo fue para ti esa vida en Quito en tu adolescencia? Pongámonos, por ejemplo, en bachillerato. Bueno, a ver, primero, algo súper importante en mi vida es mi niñez, porque yo me eduqué en un colegio de monjas. Ok, Y después me cambié a otro colegio y después me cambié a otro colegio. ok, Entonces, eh, mi último colegio fue como la única experiencia en la que yo me sentí completamente adaptada a mis compañeros y a mi colegio. En el colegio de monjas nunca cuadré. En el otro ¿verdad? colegio también fue un desastre, pero en los dos últimos años fue muy chévere y especialmente los estudios, porque en Ecuador escoges estudios, ¿qué quieres estudiar? O sea, en mi época, creo que ya no es así ahora, ¿no? Pero antes escogías si querías hacer físico matemático, químico Ok, biólogo ok. o sociales. Y yo escogí sociales, que era lo que amaba, y entonces las clases me parecían súper interesantes. O sea, tienen un énfasis, tienen sociales o Sí. qué otros énfasis tienen. Otro también era secretariado. Ok, Me acuerdo que mi hermana estudió secretariado, pero a mí me gustaba sociales, entonces era más como historia, filosofía, todo eso, ¿no? Literatura. Entonces, me gustaba eso y también en la última escuela que fui, en el último colegio que fui, era como muy liberal y las conversaciones que tenían con los profesores eran, o sea, podías decir quién eras y expresar tu opinión. Y, por ejemplo, en el colegio de monjas no, decías algo que no, que descuadraba un poco con la religión y te caían todos, profesora, alumnos, todos, ¿no? sí. Entonces, mis últimos 2 años disfruté mucho. Y podrías decir entonces, sin adelantarnos mucho, de que esos dos últimos años de bachillerato fueron tu primer contacto con la literatura. No, no puedo decir eso, no. Porque cuando era niña, yo me acuerdo que una vez mi prima tuvo una apendicitis y mi mamá Ujú. le compró 2 cuentos. Ok, Y éramos niñas, no sé, teníamos unos 10 años, algo así. Fuimos al hospital con los cuentos y yo me acuerdo que me moría de ganas de tener esos cuentos. Y en Ecuador no hay biblioteca pública como en Estados Unidos. Entonces yo me moría de ganas de tener esos cuentos y no podía. Y mi mamá lo que nos compró eran unas enciclopedias. sí. Las enciclopedias había cuentos, había esto. Entonces yo me comí las enciclopedias cuando crecía. Yo creo que eso fue mi primer contacto, pero en la adolescencia yo empecé a escribir. Ahí Ujú. es cuando empecé a escribir. Sí, tal vez ese por ahí va mi pregunta. No Oh. tu primer contacto, sino tus primeras experiencias escribiendo. Uh-huh. ¿Y escribías acerca de los malos tiempos con las monjitas o de qué escribías? Bueno, lo primero que yo escribía constantemente era mi diario. Ok, Yo tenía un diario y yo escribía, pero era como algo bien interno, ¿no? Mis sentimientos, mis súper pensamientos, personal, no lo compartías con nadie. súper personal. Y después me dio la idea que mi mamá estaba leyendo, entonces me Ujú. inventé un Oh, idioma. ¿de qué? Entonces me inventé un abecedario completamente diferente y escribía mi diario. Ahora no entiendo, si le veo no entiendo nada, es puro jeroglífico, pero yo me entendía. Increíble. Sí, pero se me dañó la ortografía totalmente porque
la S, la C y la Z sonaban igual y eran la misma letra, no habían acentos, o sea, era una cosa loca. Y Sí, tú pero y bueno, le preguntaste a tu mamá si después, si alguna vez había leído. bueno, le puedo preguntar, pero nunca me confesaría que lo leyó. Nunca te confesaría. Nunca me confesaría, no creo. ¿Y Pero bueno, todavía eso tienes esos diarios? ¿Los has sí, guardado? sí, los tengo aquí Increíble. conmigo en California. Sí, ¿Verdad? sí. Y algún rato te tomo una foto y te muestro para que veas los jeroglíficos que Increíble, pero me parece muy cómico que ahora lo veas y no puedas entender. claro, ahora no tendría que pensar bien qué mismo hice, porque ya no entiendo, ¿no? Pero una vez tuve un sueño que era súper interesante y entonces escribí mi sueño y ahí es cuando empecé a escribir y escribir y ya no dejé de escribir. Bueno, muy interesante esto. Entonces, terminas tu bachillerato en este colegio ya un poco más abierto, más liberal. Me imagino que un colegio privado. Sí, Ok. sí, en Ecuador, en Quito, en esa época al menos, los colegios privados no eran tan caros Ujú. como son en Estados Unidos y tampoco eran tan buenos tampoco. Ya, pero bueno, pero Pero, era un colegio que te pero abrió sí, la mente, cantidad. sí. Y bueno, y entonces después, ¿cuál era tu plan después del bachillerato? Bueno, yo siempre tenía esto, ¿no? De que me gustaba estudiar cinematografía. Ok. Hubiera querido ser directora de cine. Entonces yo Oh, sí, quería estudiar esto. Y entonces eh, estudié periodismo porque tenía la especialidad televisión. Entonces me metí a estudiar periodismo. Y al mismo tiempo que yo estudiaba tiempo completo periodismo, ok. encontré trabajo como profesora de inglés. Entonces mi Oh, primer trabajo fue ser profesora de idiomas. Entonces daba increíble. clases de inglés a niños de primero y segundo grado. Pero no, yo no tenía ninguna formación como maestra. Nada. Ujú, Era, ok, ujú. te damos el trabajo porque hablas inglés. ¿Y por qué Porque, hablabas inglés? porque en el colegio de monjas era un colegio súper bueno académicamente y era bilingüe. Oh, Y claro. cuando después me cambié a otros colegios, daba en inglés, pero no, no era lo mismo, ¿no? Tú eras la Pero mejor. yo estudiaba en el British Council, no sé Ujú. si tienen lo mismo en Colombia, no sé, pero Sí, ahí daban sí, clases de inglés. sí, Entonces yo en British las Council. tardes iba al British Council, entonces no, nunca me olvidé del inglés, ¿no? Claro, Claro que, o sea, ahora que vivo en Estados Unidos, todos los días sigo aprendiendo inglés, no se termina nunca, claro. pero, o sea, hablaba inglés y tenía un nivel como para enseñar a niños de primero y segundo grado. Entonces, Entonces, te fuiste a estudiar cinematografía y mientras tanto estabas trabajando como profesora de inglés. Y sí, bueno, no, no, no era cinematografía, era periodismo, oh, ok, con yo escribí especialidad aquí, en tú televisión. dijiste cinematografía con No, yo énfasis en quería. televisión. No, 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 periodismo, periodismo. Voy a borrarlo Cinematografía yo entonces, quería, periodismo. sí. Ok, ¿y por qué periodismo? Porque como tenía la especialidad en televisión, entonces yo era lo más cercano. O sea, la cinematografía no estaba avanzada para nada en Ecuador. No había una escuela. Entonces dije periodismo. Y también porque a mí me interesaban mucho los temas sociales. Ok, Entonces encajaba con lo que yo quería, era lo más cercano a lo que yo quería que podía estudiar en Ecuador. claro. ¿Y tenías en tu mente la idea de que ibas a trabajar en los medios en Ecuador? Tenía la idea de que iba a trabajar en los medios y trabajé un poco, sí, ¿Frente a pero las cámaras o detrás de las cámaras? detrás de las cámaras, ¿Haciendo qué? ajá, haciendo reportajes. Ok, o sea, escribiendo las historias. Sí, o sea, produciendo, o sea, se te ocurre una historia y después entrevistas a las personas, haces las tomas y después armas todo, ¿no? Bueno, entonces estás llevando dos cosas paralelas. Por un lado, la enseñanza del inglés y por otro lado, tu carrera profesional. Ujú. ¿En qué momento o qué dejaste y seguiste con lo otro o qué sucedió como para que hubiese habido un cambio en tu vida? Bueno, fui maestra como 3 años Ok, y era a la par de estudiar periodismo, o sea, de esas cosas que solo haces cuando tienes 19 años, tiempo completo ser profesora y tiempo completo estudiar. Eso hacía yo. sí, Y bueno, después de 3 años yo dije, no, ya tengo que graduarme, ya tengo que hacer mi tesis, tengo que empezar a trabajar en medios. Entonces renuncié y empecé a buscar, ya encontré trabajo primero en un periódico, después en un canal de televisión y después empecé a trabajar en publicidad. oh, ok, Pero publicidad era, eh,
era un trabajo que yo tenía porque era difícil conseguir trabajo. Ujú. O sea, era algo que me tocó trabajar y que lo tomé como un experimento, pero no era algo en donde estaba mi alma y mi vida. O sea, para mí Sí, era como informar, educar, pero publicidad a veces es un poco, tienes que mentir a veces para vender cosas. Y a veces mi trabajo era vender cosas que yo nunca recomendaría. claro. Entonces no era muy feliz trabajando en publicidad. ¿Te sentías mal? No, no me sentía llena, no Claro, podía, me costaba, me claro. costaba. Aprendí mucho, pero me costaba mucho. Tal vez, o sea, publicidad, si es que es un producto en el que creo 100%, pero trabajar en publicidad para muchas marcas y algunas en las que no creo nada, me costaba, la verdad. No sé si me estoy adelantando mucho, pero ¿cómo terminaste en los Estados Unidos? Es una larga historia, pero te hago un resumen. Eh, bueno, cuando yo estaba trabajando en publicidad, era una época en la que yo me quería encontrar a mí misma, no entendía muy bien qué quería hacer y en estas cosas de la vida, yo empecé a irme de farra a un bar en donde iban muchos extranjeros, Ok. mochileros, que Ajá. viajaban por el mundo. Entonces yo conocía a toda esta gente que tenían unas vidas súper interesantes. O sea, me parecía que tenían alas de estas personas, ¿no? O sea, no trabajaban nada, generalmente eran jovencitos y nada, y viajaban por el mundo. Y yo nunca estuve en Estados Unidos una vez, creo que por 2 semanas y fue todo. Y yo Ok. no conocí el mundo y siempre mi sueño era conocer el mundo. Entonces, eh, decidí que yo también iba a conocer el mundo. Claro. Entonces me fui de mochilera. En Y serio. sí, me fui de mochilera, pero generalmente la gente que viaja de mochileros eran europeos o gente de países ricos, en donde los jóvenes ahorraban un año y se iban de mochileros. Y a Sí. mí me costaba mucho tener esta vida, entonces yo lo que hice es que me fui a Israel, a un kibutz. ¿No sabes lo que Mm, es un kibutz? sí, es como una comuna, ¿no? Es una comuna, entonces Ujú. ahí aceptan voluntarios. Ok. Y entonces yo me fui de voluntaria a un kibutz. No te pagan mucho, pero tienes casa, comida y te relacionas con un montón de gente de diferentes partes del mundo. Yo no soy judía, no tienes que ser judío. La mayoría de voluntarios en mi kibutz no eran judíos. Eh, y bueno, entonces me fui de voluntaria a un kibutz y ahí conocí a otros extranjeros y tenía, o sea, todo lo que pude ahorrar yo tenía en Traveler's Checks en esa Ujú. época Sí, claro. que tenía como una bolsillito que cuidaba con la vida porque era toda la plata que tenía y siempre estaba como con un presupuesto chiquito y Claro. siempre que te encontrabas con un latinoamericano que también estaba viajando así era, oye, ¿de dónde sacaste la plata? ¿Cómo hiciste para Sí. conseguir para viajar? Y bueno, pero la mayoría de personas que viajaban eran de otros países. Ok. ¿Y tu familia estuvo de acuerdo con toda esta experiencia de Bueno, les aventura? tocaba, les tocaba estar de acuerdo porque yo ya me iba a ir. Entonces lo que yo hacía, no habían fotos digitales, ¿no? Entonces lo que yo hacía era, tomaba fotos y les mandaba las fotos a Ecuador. Y Ok, también llamaba por teléfono, ¿no? ok, Llamaba de vez en cuando. Y después de esto es como hace muchos años, ¿no? Hasta que un día estaba en Egipto, porque de Israel estuve en Grecia, estuve en Egipto. Un día de Egipto, alguien me dice, oye, alguien que conocí en un youth hostel, en un hostal de jóvenes mochileros, me dice, oye, si quieres, mantengámonos en contacto. No me acuerdo dónde era esta persona, de Holanda tal vez. Me dice, ok. mantengamos por correo electrónico. Le digo, pero lindo chiste, correo electrónico. No tengo computadora, pues. Dice, no, te vas a un café internet y ahí me Ujú, mandas. Le ujú, digo, pero ¿cómo? Entonces me ujú. dice, verás, no sabes, hay Hotmail. Y yo, Hotmail, wow. Sí, Entonces, oye, sí puedo mandar correo desde cualquier café internet a mi familia. ¡Oh! Entonces, bueno, ahí empezó y entonces ya me pude comunicar con todos. Y para esto después vine a Estados Unidos. Tengo una hermana que vive en Estados Unidos. Me encontré con ella, con mi mamá, y después nos invitaron a Malasia. Tenía un tío que vivía en Malasia y a la ok, final me terminé quedando en Malasia y vivía en la casa con mi tío y mi tía. Y cuando yo ya quise volver al Ecuador, ya fue ujú, difícil porque justo era una crisis terrible que tuvimos en Ecuador. ujú. Quebraron 13 bancos, o sea, si le preguntabas a cualquier persona,
no vuelvas ahorita, no es un buen ¿Quién, tiempo. quién era el presidente? ¿Correa o fue antes? No, Yamil Maguad. Teníamos, nuestra moneda era el sucre Ok, y sí, después ahora es el dólar. dólar, O sí. sea, sí, o sea, Ujú, se dolarizó, todo cambió. sí. Y entonces, o sea, no quería que quiebre todo. Y bueno, en fin, fue un desastre, ¿no? Fue un desastre la crisis bancaria. Y entonces no volví a Ecuador, Ujú. me quedé en Estados Unidos. ¿Con tu Y hermana? no, No, ok. no. Yo estoy Mi tratando de hermana vive como en investigar cómo fue Maryland. que llegó No, aquí, cómo fue que se quedó aquí en los Estados Unidos. sí, no. Mi hermana estaba en Maryland y yo estaba en California. Ok, Tenía un amigo en California. ok. Y vine al área de la Bahía de San Francisco y me gustó mucho aquí. Me encantó totalmente. Entonces, entonces nada, Entonces te quedaste ahí. me gustó, me quedé y primero como turista, después como periodista. Ujú. Entonces empezaste, tu primer trabajo en los Estados Unidos fue como periodista, No, como mesera. ¿verdad? Empezaste a trabajar como mesera. Claro, ¿En trabajé qué tipo de restaurante? a diferentes tipos de Ok, restaurantes, no pero esos importaba. fueron mis primeros trabajos, sí. Ok, Pero algo que te quería decir era que para esto yo ya había tenido diferentes experiencias. Por ejemplo, eh, era difícil definir qué me gustaba. ujú, Entonces, a mí me encantaba el cine, por ejemplo. ok, Eh, Me encantaba escribir historias de fantasía, pero también artículos, no ficción. Me ok, encantaba, no sé si ya dije, la fotografía, me encantaba, aprendí producción de radio aquí en Berkeley, en una radio, me encantaba producción de radio. Entonces yo decía, pero ¿qué es lo que me gusta? Me gusta fotografía, radio, cine, periodismo, ¿qué es lo que me gusta? Y un día dije, me gusta contar historias. ok, Eso es lo que yo soy, storyteller. Soy una sí, contadora de historias, sí, una sí. productora de contenido. Eso es lo que yo soy. Y me puedes dar cualquier plataforma, cualquier medio, y a mí me gusta contar historias a través de ese medio. Una productora de contenido. Sí. Ok. Y entonces, ¿pudiste de alguna forma tener algún tipo de trabajo que se relacionara con esto aquí en los Estados Unidos? Sí, bueno, dos cosas. Uno, cuando estuve en Malasia, trabajé como maestra de español para el Instituto Berlitz. Ok, Y cuando estuve en Estados Unidos era tutora de español, pero 1-1. ok, Y después una amiga me presentó a Conti Silly, que era el sí, dueño de CPLI. sí. Y Ujú. entonces Conti me dijo, oh, para esto, yo había publicado un libro en Ecuador. ¿Qué libro? A ver, te voy a mostrar, está aquí. Este libro. ¿Cómo se llama? Se llama Historias con sabor a sueño. ¿Y qué es? Es un libro de 5 historias de fantasía, pero las historias de fantasía no son necesariamente para niños, son para Ok, adultos. sí. Son como metáforas de algunas de mis experiencias de vida. Oye, y esto lo publicaste en Ecuador. Esto lo publiqué en Ecuador. Y esto no es para estudiantes de español porque el lenguaje es como para nativos de español, Sí. para personas. Ajá. ¿Te molestaría leernos unos tres parrafitos? A ver, te leo. Sí, esto sí es una sorpresa porque de verdad no tenía ni No idea, tenías idea. ni idea, no, 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 claro, es que se acostumbra uno a que producimos cosas para los estudiantes, ¿no? A ver, este se llama Entregué mis cuentos y dice, hace algún tiempo yo solía escribir cuentos encerrada tardes enteras en la soledad de mi habitación. Cuando estas narraciones alcanzaban un final, las dejaba dormir por meses y al volverlas a leer sonreía sorprendida y satisfecha. Aquellos garabatos trazados en hojas de papel inundaban mi mente en forma de relatos fantásticos. Me sentía orgullosa de haber sido yo quien dio a luz estas historias. ¿Ante? Qué bien, que no, pues suena súper interesante. ¿Dónde podemos conseguir el libro? Está en Amazon o veromundo.store. ¿Cómo se llama? Historias con sabor a sueño. Historias con sabor. Qué bonito título, Qué con bonito. sabor a sueños. Bueno, y entonces nos decías de Conti. Es mi amado hijo.
Entonces, bueno, le conocí a Conti y Conti leyó mi libro y Conti justo necesitaba una persona que le ayude con su negocio, con CPLI. Entonces me dijo, oye, ¿quieres trabajar? Entonces yo le dije, bueno, entonces me empecé a entender cómo funcionaba el negocio de tener una editorial. Claro, es una editorial chiquita, ¿no? Pero de tener una editorial y empecé a ver estos libros, estas novelitas fáciles para enseñar español. Y empecé a ver, o sea, a enterarme que hay este método, TPRS, y sí, ¿no? Y como yo ayudaba como office manager, hacía todo lo que es operaciones, pero también leía y a veces editaba muchas de las cosas, aunque yo no soy editora, pero como hablante nativa encontraba montones de errores en las cosas que se escribían en Sí, español y todo. sí. Entonces, ahí es cuando yo empecé a ver esto, ¿no? Y yo dije, veía las historias y había leído muchas de estas novelitas, ¿no? Y me daba cuenta, justamente lo que dijo Adriana, me identifiqué un montón. Había muchos estereotipos que no me gustaban. Y también el lenguaje a veces era terrible. Sí. Entonces, yo dije, yo voy a escribir una novelita. Y le pregunté a Conti, en esa época Conti y Blaine, las dos, Blaine Ray Workshops y CPLI eran, trabajaban juntas, copublicaban. Entonces ellos dijeron, ok, escribe una. Y yo tenía la historia en mi mente, pero me acuerdo que estaba haciendo radio y trabajaba para CPLI y no podía escribirle hasta que finalmente ya lo escribí. Sí. Y entonces escribí este libro que está aquí, que ya te voy a mostrar. Este libro de acá, Los ojos de Carmen. Los ojos de Carmen. Los ojos de Carmen. Sí. Este es mi primer libro que es muy conocido, yo pienso. Y, y bueno, es como más avanzado, ¿no? Sí, sí. Tal vez el más avanzado que tengo para ¿Para qué nivel es ese librito? 3, 4. Pero yo 3, 4. pienso que Okay. más 4 que 3. Ok, Los ojos de Carmen. Y así rápidamente sobre qué es la historia. Bueno, yo veía que las historias que se escribían de estas novelitas eran chicos que viajaban. Entonces, mira, aquí tenemos una Carmen que acaba de decir mi nombre. Oh, ahí va, Carmen. Y perdona, ¿sigue? Entonces es de un chico que vive en California, yo vivo en California, que viaja a Ecuador. Okay. Y entonces él, cuando viaja a Ecuador, él viaja a una casa de gente que tiene mucho dinero. Son sus parientes, pero es gente de mucho dinero. Okay. Entonces rompe un poco con las típicas historias porque siempre viajan y hay tanta pobreza, ¿no? Ajá, no, En sí, este libro no. sí, En este sí, libro sí, viajan sí. a una Siempre casa. hay mucha pobreza en Latinoamérica, Sí, ¿verdad? sí. Ajá. Entonces aquí viaja a una casa de gente muy rica, que también es mi experiencia porque los chicos que iban de intercambio a Ecuador siempre iban a casas ricas, nunca iban a casas pobres. Claro. Y entonces cuento la experiencia de él con esta familia y pasaba muy bien, pasaban de farra, porque en Ecuador todo el mundo está en la farra, ¿no? O sea, no sé En si Colombia estamos en la rumba. ustedes están en la rumba, nosotros estamos en la farra, Sí. en México están en la parranda. Y entonces, bueno, entonces hay muchas fiestas y como él es gringo, todo el mundo es la persona nueva y le tratan como el invitado de honor. Es exactamente lo que yo veía que les pasaba a los chicos que viajaban al Ecuador. Claro, claro. Pero él va a Ecuador porque él quiere ganar un concurso de fotografía. Okay. Y él quiere tomar fotos, quiere practicar su español y se da cuenta que todo el mundo le habla en inglés. Okay. Y esa minoría de Ecuador con la que él está farreando y con la que se está relacionando es muy americanizada. Claro. Y sus fotos no son nada interesantes. Claro. Entonces él decide conocer más. Y entonces en uno de estos viajes, él conoce a una chica que se llama Carmen. Y le fascinan sus ojos y él piensa que él puede ganar el concurso si toma una foto de los ojos de Carmen, o sea, de ella. Pero no te voy a contar qué pasa, pero es difícil para él volver a encontrar a esta chica. Es una historia muy, muy interesante y sobre todo que rompe con mucho estereotipo y me parece muy adecuada así para esos niveles 3, 4, Los ojos de Carmen. Yo, para serte honesto, yo he leído algunos de sus libros, había escuchado el título de Los ojos de Carmen, pero nunca lo he leído. Así que
Muy buena esa historia. Creo que la tengo que leer también en mi clase de 4. Anótala, anótala en tu clase de No, 4. ya está, Los ojos de Carmen. Bueno, entonces ya de un momento a otro dimos el paso a la parte de la literatura. Entonces empezaste, escribiste Los ojos de Carmen, asumo que te fue bien y dijiste, voy a seguir en esto. Sí, entonces, a ver, el segundo libro que escribí es este de acá, que es Olivia y los monos. Oh, sí, aquí está. Tú también lo tienes. Ya, Sí. entonces, Olivia y los monos es un híbrido de realidad y fantasía, porque yo estudié una maestría, esto también me falta, ¿no? Después de haber trabajado, estudié una maestría de periodismo con especialización en producción de documental. Ok. Y la maestría era muy como talleres, ¿no? O sea, tienes que hacer cosas, hacer cosas, hacer cosas. No, no era Sí, teórico, era de hacer. Entonces, claro. yo propuse hacer la historia de los monos de Misaguallí. Misaguallí es un pueblo en la Amazonía ecuatoriana que, que tiene un grupo de unos 17 monos Ujú. que viven ahí, son monos salvajes y viven ahí, interactúan con la gente, interactúan con los turistas. Y el lío es que la gente que vive del turismo en Misaguallí, que tal vez es la mayoría, aman a los monos, porque la gente va a Misaguallí por los monos, porque los Claro, monos son súper juguetones, se claro. te suben encima, les puedes dar de comer, es muy chistoso. Pero hay gente que les detesta porque destruyen todo y son ladrones, se meten a las casas y se roban todo. Entonces yo hice un documental para la universidad sobre los monos. Ujú. Estuve ahí una semana filmando, hablando con gente y era como surreal todas las historias que me contaban de los monos. O sea, todo lo que yo supe y viví ahí con los monos no se refleja en el documental chiquito que hice, ¿no? Claro. Entonces pensé que era un súper buen tema para escribir una novelita. Interesante. Entonces escribí una novelita y se llama Olivia y los monos porque mi hija se llama Olivia. Ah, tu hija se llama Mi Olivia. hija se llama Olivia y ella tenía 6 o 7 años cuando yo escribí esto, pero ella es una niña muy curiosa y ama los animales y no tiene miedo Increíble. de los animales. Le han mordido, le han rasguñado, no importa, ella vuelve y está ahí agarrando todo, Le encantan. persiguiendo, sí. Entonces, yo me imaginé a mi hija Olivia, adolescente, viajando conmigo a Misaguallí. Y entonces escribí la historia como que fuera ella, ¿no? Y a los Nivel uno. personajes, nivel uno. Ujú. Nivel uno avanzado, o sea, no, no es básico, básico. No, sí, sí, no es la primera semana. No es la primera semana, Sí, definitivamente no. Ya. sí. Ese es, Increíble. Y sabes, hermosas las ilustraciones de este librito. es un amigo mío que se llama Paul, que hizo Ok. las... ¿Y siempre bueno, trabajas con Paul? No, ya no. Ok, Trabajaba antes, a sí. veces te podré No, es decir que las son cosas. súper, súper realistas, pero son Sí, dibujos, no son súper realista. fotografías. Sí, Increíble. sí. Algunas basadas en dibujo, en fotografías también, porque yo le Claro. decía, mira, este es el documental, vas a tener esto, pero él es muy talentoso y lo... Entonces es muy importante recordarle a las personas que nos ven que es una historia basada en la realidad porque el lugar existe, Sí, que es una historia basada en la realidad porque tú estás conectada con ese lugar y basada en la realidad porque tú investigaste e hiciste una producción sobre ese lugar. sí, Entonces no es una cosa ahí pues inventada como para decir una historia. no. Y el documental que yo hice, que está en YouTube, que todo el mundo puede ver gratis, es complementario con el libro. O Ah, sea, increíble. tú ves el documental Sí, y lees el libro, y ya sabes de los monos que te estoy hablando y el conflicto que hay en el pueblo y cómo entran y roban todo y todo lo que hacen. interesantísimo. Bueno, ¿y después qué vino? Después, bueno, a ver, espera, de las novelitas, ¿no? Después vino, a ver, espera si lo encuentro, aquí está. Vino este libro que se llama El Rey Arthur. Ujú. Y este libro es, o sea, el Rey Arthur obviamente es un perro. Ujú. Este es un libro basado en la vida real también. Ok. Es un híbrido también. Es la historia de un perro. Este es un perro ecuatoriano, callejero, que se hizo famoso, se hizo una celebridad porque se apegó o sea, un sueco que estaba ahí haciendo ¿cómo se llama? Un concurso Ujú.
el concurso mundial de carreras, ya no me acuerdo, pero es algo que los que concursan son en equipos. Ok. Y tienen que ir en bicicleta, nadar, kayak, correr, escalar, o sea, tienen que hacer todo esto por un número corto de días, no duermen mucho, no comen mucho, pero es dale, dale, tienes que tener un estado físico increíble para Claro. aguantar, ¿no? Y en medio de la carrera, el perro, uno de ellos, el capitán del equipo, le da de comer al perro y el perro le sigue y cruza la selva y cruza el lodo y cruza todo y le sigue a este grupo de gente. Entonces el perro se vuelve en un miembro del equipo y le Claro. empiezan a dar de comer y le empiezan, o sea, a llevar a todas partes y hay un momento en que ya no le pueden llevar, pero el perro sigue y a la final, cuando llegan a la meta, el perro cruza la meta con ellos. Wow. Y no ganaron la carrera. No ganaron la carrera porque el perro les atrasó. Hubo alguien que se enfermó Claro. porque la comida tuvieron que Pero compartir con era el parte del perro. equipo. Sí, pero especialmente el capitán del equipo se hizo famoso porque el perro se hizo famoso. Claro. O sea, todo el mundo iba a tomar fotos de la carrera, pero ¡oh! ¡Y el perro sí! ¡Ay, cómo se llama el perro! El Rey Arthur. Y a la final, o sea, el capitán del equipo le adoptó al perro y todo. Claro. O sea, es la historia del perro. Qué Pero bonito. es la historia del perro, pero el chiste de este libro es que es contada desde el punto de vista del perro. ¿Sí? El perro cuenta la historia, el perro El cuenta lo perro que cuenta. siente, ¿Y lo que para qué ve nivel es este, Verónica? para nivel 2. Para nivel 2. Qué Sí. chévere. No, Está casi increíble. todo en presente y solo al final un poquito pasado. Muy bien. ¿Y cuántos libros en total has escrito? A ver, Para espérate. libros para estudiantes, porque ya casi nos acaba el tiempo y no podemos ir uno por uno y quisiera que hablaras, que me dijeras cuántos has escrito y que hablemos de los últimos dos. A ver, escrito para estudiantes español, no me acuerdo, 8. 8. Muy bien. ¿Y los dos últimos son Los 2 últimos son Soñadores Soñadores? y Sí. otro en el que estoy trabajando ahorita que es este libro, Chistes para aprender español. Ok, y dijiste que el de chistes para aprender de español es una reedición. Sí, Chistes para aprender español es la segunda edición. Le estoy revisando para que sea más simple y no sé, tiene otros chistes, en fin, Muy bien. pero otras ilustraciones. Háblanos de Soñadores. Ok, Soñadores, este ya está publicado y este es un libro sobre 3 adolescentes hispanos. No, 2 adolescentes hispanos, uno es de Filipinas. Pero lo interesante es que la mayoría de estas novelitas hablan siempre de adolescentes, pero estos adolescentes son indocumentados, son dreamers. Entonces es la historia de estos 3 chicos que cada uno tiene una personalidad completamente diferente, pero los 3 se conectan porque se dan cuenta que son indocumentados. Están en su último año de secundaria y tienen que arreglarse la vida y ver qué hacen. Entonces, su amistad les ayuda mucho y a reconocer quién son, a aceptarse como son, Y por a eso, aceptar lo que les ha pasado en la vida. y Uh-huh. por eso precisamente estoy leyendo este libro en mi clase de español 4 Oh, qué chévere. bajo el tema de la identidad personal. Sí, me pareció perfecto para el tema de la identidad. Y también sería muy bueno para una clase de AP, porque además de tener la identidad, también tienes el tema de la inmigración y el tema de los soñadores. Entonces, yo sí recomendaría este también para una clase de AP, porque a veces los profesores piensan que a los estudiantes de AP toca darles pues unas lecturas súper complicadas, pero ellos experimentan mucho éxito cuando leen libros que pueden entender rápidamente. Y como lo importante aquí es el tema y lo que se está diciendo, entonces por eso quería que hablaran de Soñadores. Pero también uno que me interesó mucho fue este, Alma Alma de de... Lobo. Ya. Espera, de soñadores una cosa quiero decir, Sí, que a pesar dale. de que se habla de jóvenes indocumentados, que es un tema duro y las cosas que viven no son fáciles, hay mucho humor en el libro. Hay un personaje rosa que es muy chistosa. O sea, los estudiantes van a entender cómo les afecta personalmente las Claro, leyes de inmigración a los jóvenes, pero también se van a reír. claro que sí. Ya. A ver, Alma de Lobo, espérate. Alma de Lobo, esta.
Esta también es una historia, esta es una historia real completamente. Y Cuéntanos así rápido de qué se trata. se trata de el único caso en España documentado de un niño salvaje. Entonces muchas personas piensan que los niños salvajes son solo mitos, pero Ujú. hay muchos casos, no, o sea, no es algo que pasa todos los días, ¿no? Pero hay Sí. casos documentados de jóvenes salvajes. Este niño vivió con lobos desde los 7 años hasta que le encontraron hasta los 19 años y Historia real. historia real. Mm. Y, o sea, no solo que leí libros, leí artículos, porque está por todas partes en el internet, pero pude hablar con Marcos. Se llama Pude Marcos. entrevistarle, se llama Marcos. Pude entrevistarle y había muchas dudas y él me aclaró las dudas por teléfono, le llamé. ¿Cuántos años tiene Marcos ahora? Tiene como unos 65, algo así. Increíble, Pero wow. él está ahí para contar la historia. Increíble. Nivel 2, ¿no? 2, 3. Nivel 2, 3. Sí. Y bueno, y no puedes parar sin hablar del librito de mi país, Del pequeño que ángel de El Colombia. pequeño ángel de Colombia, que también es como esa mezcla entre esa parte de investigación y periodismo que tú haces con la ficción. Sí, esto es, esto no es ficción, esto es un libro completamente, todo lo que escribí en el libro es verdad. Entonces, este es no ficción. Y también Alma del Lobo es no ficción. Ujú, Todo lo que escribí es verdad. ujú. Eh, eh, el pequeño ángel de Colombia, yo vi un documental sobre este niño y me quedé tan impresionada que nunca me he olvidado. Y me pareció una excelente historia para escribir. No sabía si se iba a vender o no, porque dije, tal vez esto no les interesa a los adolescentes. Un niño Ujú. que tiene una empatía increíble con ancianos y que hace una ¿Cómo obra es que se llama? humanitaria. Albeiro, pero es que yo siempre me confundo, no es Albeiro, Albeiro ¿no? Vargas. Albeiro, Ajá. Albeiro, sí. Albeiro Vargas. Ujú. Desde los 6 años que él empezó a ayudar a su abuelito enfermo y después que se murió su abuelito, él empezó sin, o sea, por jugar con abuelitos, empezó a hacer un trabajo humanitario increíble. O sea, ahorita ya no Mira, es un niño, nos preguntan que si pueden encontrar todos los libros en Amazon y tú qué les dices. sí, todos están en Amazon. ¿Prefieres que los compren en dónde? Bueno, prefiero que lo, lo compren a mí, pero si es más fácil, están en Amazon. O sea, me Ok, pueden comprar a mí en veromundo.store, veromundo.store. Pero ok. están en Amazon si es más fácil. Tengo algunos distribuidores, o sea, pueden poner Google y ver qué distribuidor les conviene más también. Bueno, muy bien. Y entonces, este niño, después de que cuida a su abuela, ¿qué sucede? A su abuelo. Su Ujú. abuelo muere y después él empieza a buscar más amigos de abuelitos en el barrio. Y en este libro sí es un libro donde hay mucha pobreza, pero no, o sea, el niño, la misión de su vida se vuelve cuidar a los abuelitos, como él les Sí, dice, ¿no? sí. Y organiza, o sea, esto es increíble. O sea, si no hubiera estado documentado, si yo no hubiera visto, no creería, pero él organiza a otros niños de su barrio para que en las tardes, en vez de ir a jugar, van a las casas de los abuelitos. Es gente enferma, les Sí, bañan, les sí, limpian la casa. sí, Eh, entonces empieza a tener atención de periodistas y empieza con eso a conseguir más ayuda económica. Después consigue ayuda económica internacional y sí. bueno, después la gente, o sea, ahorita tiene tanta gente que depende de él, o sea, sus organizaciones se ha vuelto como un modelo Claro, de cómo ayudar para otras organizaciones para ayudar a adultos mayores. muy bien. Sí, es Te espectacular. saluda, te saluda Mariana. Oh, hola Mariana, también les Ok. saludo. Y pues comentarles que, bueno, sucede la vida de Albeiro en la tierra de mis padres, en Bucaramanga, Colombia. Ujú. Entonces hay una conexión especial ahí. Excelente. Verónica, pues es muy interesante conocer parte de tu vida y conocer de dónde viene el interés por escribir y cómo mezclas todo lo que ha sucedido en tu vida, lo que has no solamente vivido, sino también aprendido en estos libros. Porque es que a veces hay historias que no tienen como así como ninguna conexión con la realidad y
como profesores o yo como profesor, cuando selecciono libros para mis clases, yo quiero que esos libros estén conectados de alguna forma con la realidad y ser la realidad del mundo hispano mucho mejor. Entonces, es muy interesante ver cómo a través de tus historias tú estás contando, estás contando quién eres tú también. Y a mí me parece que eso es bueno, porque cuando uno cuenta eso, está compartiendo historias de vida, puntos de vista, filosofía de vida y una cantidad de cosas. No solamente es escribir por escribir, escribir para aprenderse palabras o escribir solamente para manejar la parte del lenguaje. Hay cosas mucho más internas ahí. Entonces, una pregunta para ti. Uh, ¿Qué opinas acerca de esta pequeña discusión que hay en este momento? Hay un grupo de profesores que dice que los escritores nativos del español como tú y como Adriana realmente no pueden escribir libros para estudiantes de español en los Estados Unidos porque no saben cómo escribir libros para aprendices del español. ¿Qué opinas tú de eso? Yo pienso que es completamente absurdo y yo pienso que si es que yo estoy aprendiendo inglés y alguien me dice, mira, este es un libro para ti escrito por un ecuatoriano que habla inglés como segundo idioma. Y este es un libro escrito de alguien que habla inglés como su primer idioma. ¿Qué libro escoges? Yo siempre escogería el del experto, pues el del que habla inglés, no del que habla como su segundo idioma. Y pienso que tal vez, si es que alguien dice eso, es tal vez porque no quieren, es tal vez escritores que escriben novelitas fáciles para estudiantes de español y su idioma su segundo idioma es el español. Tal vez esas son las personas que están diciendo eso. Sí, Tal vez para defender su trabajo de alguna forma, qué sé yo, pero pero lo interesante, ¿sabes qué es? Que hay escritores cuya segunda lengua es el español, que escriben historias también y escriben muy bien, y ellos siento que apoyan a los escritores nativos. Es como un grupito muy pequeño, pero se ha escuchado mucho eso últimamente por ahí por Twitter. Entonces, acento latino. Cuéntanos qué es acento latino. Acento Latino es una hermosa iniciativa. Y la meta de Acento Latino es la representación, es sacarnos o sea, dejar que ya no seamos invisibles los escritores latinos. Entonces, dentro de estas novelitas de español, todas estas novelitas que hay tantas ahorita, ¿no? La mayoría, la gran mayoría, la otra vez estaba preguntándote a ti, Diego, y es como 95, 97% de estas novelitas son escritas por personas que su segundo idioma es el español. Su primer idioma es el inglés. Entonces, hay problemas con estas novelitas a veces, ¿no? O sea, uno de los problemas es que a veces hay muchos errores gramaticales y que no se siente, cuando tú lees dices, no, nadie habla así, no es natural. Sí. Y ¿cómo se llama? Eso es un problema. Pero el otro problema es la onda cultural, especialmente si es que están escribiendo de culturas que no son las culturas de ellos. Sí. Siempre, o sea, hay problemas porque a veces hay estereotipos negativos y a veces he encontrado cosas terribles en las novelitas. Otras veces he visto que hay gente que trata de ser más respetuosa, pero siempre es desde el punto de vista de afuera. Siempre es del punto de vista del otro. Y nosotros, latinoamericanos, que escribimos estas novelitas, estos libros, estamos escribiendo con nuestro idioma y de nuestra cultura. Y eso es un valor súper grande que tienen nuestros libros. Entonces, Acento Latino es un grupo de 5 escritores latinoamericanos, tú y yo estamos ahí, que escribimos novelas comprensibles para estudiantes de español. Y nos hemos unido y para esto, para decir, hey, sí existimos, estamos aquí, estas son nuestras novelas. Y son novelas excelentes. Tenemos de todo.
tenemos novelas de ficción, novelas de no ficción, Ujú. híbridos, tenemos historias, mini historias, tenemos novelas gráficas y tenemos Ujú. poesía. Ujú. Tenemos de todo como para escoger. Y como somos 5, tenemos estilos completamente diferentes. ¿Verdad? Sí. Entonces, hay como para escoger en esto, el catálogo, en el catálogo de Acento Latino. Si la gente va a Google y escribe Acento Latino Libros, llegan a nuestra web, ¿verdad? Llega a nuestra web. Ajá. Muy bien. ¿Y qué más te iba a decir? Sí, pues tienes razón y queremos ver más escritores latinos, ¿no? Porque sabemos que hay profesores latinoamericanos que quieren escribir, que quieren compartir y queremos que invitarlos a que nos den a conocer lo que hacen, ¿verdad? Claro, o sea, Acento Latino, nosotros somos inclusivos completamente y nosotros queremos que hayan más escritores latinoamericanos que se Claro, unan a nuestro grupo. claro, Somos estrictos, o sea, ujú, tienen que dominar el idioma, claro, o sea, tienen que ser latinoamericanos y dominar el idioma y tiene que esa ser su cultura. claro. O sea, no puede venir Juan de los Palotes, que el primo del tío es latino y decir, ah, yo soy latino. O sea, no, tampoco. Sí, Y un español más o menos, no, 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 no. O sea, nuestra fuerza está en que nuestro idioma es excelente porque es nuestro idioma madre y está en que crecimos en esta cultura. es Entonces verdad. somos la voz de la cultura. Bueno, Verónica, pues de verdad que podríamos seguir hablando más y más. Para terminar, un mensaje que quieras entregarnos hoy a los profesores que te estamos escuchando. Un mensaje. No sé. Sí, puede ser un mensaje que tenga que ver con la literatura en las clases, por ejemplo. Bueno, algo que tal vez ya es algo que ya lo tienen conocido, pero algo que me he dado cuenta es qué importante que es que las personas, que los estudiantes se sientan identificados con los personajes. Y entonces, qué importante que es al mismo tiempo que leer una historia, al mismo tiempo preguntar, ¿y tú qué harías en ese caso? ¿Y tú qué Ujú, piensas? ¿Y tú ujú. esto? Les da mucho entusiasmo cuando ellos pueden ponerse en los zapatos del personaje. De Sí, es verdad. Y tú tocas un punto, no sé si ibas hacia allá o no, pero el EVR versus leer la novela como grupo. Yo tengo libros para los estudiantes disponibles, pero a mí me gusta hablarla en grupo porque hay tantas interacciones y como tú dices, cuando se identifican con personajes, las conversaciones son mucho más ricas que cuando un estudiante lee solo un libro y solo habla contigo sobre ese libro. Entonces, tienes toda la razón, que se identifiquen. Bueno, Verónica, ya me tocó darle la comida a Sofía, así Bueno, que hemos estado aquí 50 minutos, muchísimas gracias, ahí están que te mandan corazones, Carmen te saluda, dice que está de acuerdo con todo lo que dices y que puedan hacer una conexión con los estudiantes de los libros. Y Dora Moscoso, esa es mi hermana. hola Dora, ¿cómo estás? ¿En Maryland dijiste? Maryland. Ah, Ajá. sí, eso. Bueno, ¿Verdad? saludes entonces a Dora también y muchísimas gracias, te dice Marcela. Verónica, mil gracias. ¿Oyes? Gracias a ti. Gracias por esta conversación. Que estés muy bien. Igual. Chao. Chao.